ti, oh Dios, a tu lado soy feliz, feliz. Cúbreme en tus alas, estoy seguro, y al final de la jornada a tus brazos volaré. Y al llegar a tu presencia, tu hermosura contemplaré. Es mi anhelo, es mi anhelo. Rodéame, no permitas que me aleje de ti, oh Dios. A tu lado soy feliz, feliz. Cúbreme en tus alas, estoy seguro, y al final de la jornada a tus brazos volaré. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Mientras viva, simiente de amor. Cristo me ayuda. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicción
aflicciones me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tenga flaquezas o débil esté, Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermosa alabanza que hemos comenzado nuestro estudio bíblico del día de hoy. Le voy a invitar para que nos presentemos en oración a las plantas del Señor. Oremos. Bondadoso Dios, Padre de misericordia, Dios bueno y fiel, que en su gran bondad, Padre mío, ha decidido darnos la oportunidad de acercarnos una vez más a su casa. Le queremos dar tantas gracias, Padre, porque podemos ver su mano, porque podemos ver, Padre mío, que usted nos asiste para poder volver a su casa una vez más y poder, Padre mío, dar testimonio de la obra gloriosa que usted ha hecho en nuestra vida. Le damos gracias porque usted ha sido con nosotros y en todo hemos visto su mano de amor en favor de nuestra vida. Quiero orar, Padre mío, por cada uno de mis hermanos y hermanas, a los cuales, Padre Santo, usted pueda fortalecer, bendecir y guardar. Oro, Padre, para que usted extienda su mano de poder y se glorifique, Padre mío, en aquellos que hoy buscan su rostro. Le doy gracias, Padre, porque usted nos ha sostenido con su mano y nos ha guardado con su misericordia. Verdaderamente usted ha sido nuestro favor y no tenemos nada de qué quejarnos, solo agradecerle, Padre, sus muchas e infinitas bondades. Quiero orar, Padre mío, por mis hermanos que están presentes en este servicio, como por quienes han de venir. Si alguno más viniera de camino, tráigalo con alegría. Y si nadie más viniese, gracias, porque los que aquí estamos tenemos la intención de ser educados en lo que su palabra nos va a enseñar. Padre, queremos darle gracias por todo su amor manifestado. Pedimos su dirección a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Estamos estudiando este texto que nos habla sobre nuestra madurez, caminando hacia la madurez. Y nos quedamos la semana que pasó, o el estudio bíblico anterior, estamos hablando sobre la obediencia. Hoy día vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46,
para hablar del costo y beneficio de la obediencia. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, 36 al 46. Leeremos alternadamente en el nombre del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no es perdón. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Por su palabra somos bendecidos. Qué importante es la obediencia. Qué importante para el cristiano es la obediencia. Pero no podemos negar que la obediencia tiene necesariamente que pagarse un costo. El ejemplo bíblico es Jesús, y a lo mejor tocar este tema del punto de vista de Jesús es decir, claro, pero Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, Él sufrió como hombre. Pensaba yo mientras estudiaba este texto que a lo mejor podríamos haber tomado esta misma enseñanza, pero tomando como ejemplo a Abraham, que la obediencia le significó también un sacrificio, gracias, un costo. No hay obediencia sin costo. Leí hace poco rato la historia de un profesional o de una profesional y decía que algunos dicen, pero el cartón es un cartón nomás. Y decía, sí, pero detrás de ese cartón hay años de estudio, años de desvelo. Y cuando usted ve a alguien que hoy día tiene un trabajo a lo mejor un poquito mejor, no puede decir que fue gratis. Hubo un esfuerzo detrás, hubo un sacrificio detrás. Cosas que nosotros a veces no vemos, ¿cierto? Pero hay alguien que ve aquel sacrificio y que vela para que ese sacrificio tenga un resultado eficaz. Bueno, el ejemplo que hoy día tenemos que tomar es precisamente el Señor. El hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios. Amados, siempre es bueno tener un referente. Un referente es a quien uno imita. Y cuando nosotros no tenemos un referente, hacemos, como dije en el estudio pasado, cada uno hace lo que se le ocurre
porque no tiene a quien mirar. Nuestro referente verdadero es Jesús. Por eso es que este estudio de hoy nos lleva a mirar a Jesús en esa obediencia gloriosa para ir luego a la cruz. Esta es la oración más dolorosa de Jesús, que la hace en un lugar que tiene un simbolismo muy importante. Todos deben saber eso. El Getsemaní no es solamente el nombre de ese monte, sino que era el lugar donde se cultivaban los olivos, pero donde además se producía el aceite. Y para sacar aceite de las aceitunas, no es que usted las ponga ahí o las apriete como aprieta un limón. No, tiene que ser molida de tal manera que le extraiga todo el aceite de que esa aceituna pueda dar. De otra manera, usted no obtendrá aceite de las aceitunas. Y ese simbolismo aplica pensando y diciendo que así también representa el sacrificio de Jesús, cuando en el libro de Isaías dice, molido fue por nuestros pecados. Entonces, la comparación que hace, que así como Jesús estuvo en el Getsemaní y vivió el sacrificio, o aquí experimentó el sacrificio del peso del pecado, porque aquí todavía Jesús no ha pasado por la burla y todo, pero aquí ya empezó a sentir lo que venía. Esta oración o estas tres oraciones simbolizan ese proceso. Cuando comenzamos esta lectura bíblica, dice que Jesús fue con ellos al Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Interesante, ¿eh? No les dijo voy a ir a dar una vuelta, no les dijo voy a ir a meditar, les dijo voy a ir a orar. Y lo primero entonces que debiéramos entender como una enseñanza previa al texto de hoy es que cada vez que el Señor nos manda algo, lo primero que debemos hacer es orar para que la obediencia parta bien. Hoy día algunos de ustedes y yo vamos a ser comisionados para ir a predicar a algunos de nuestros locales durante la semana. Y vamos a decir amén aquí. ¿Y qué hacemos después? ¿Nos olvidamos hasta ese día que nos tocó? ¿O comenzamos a prepararnos desde ya? Y le decimos, Señor, dame gracia. Permite que algunas palabras que salgan de mis labios sean de bendición. Dame la revelación para que tu palabra sea la que yo debo entregar. Que Dios nos ayude. Amado, la obediencia debiera partir entonces por un proceso natural de oración en el cual le entregamos al Señor nuestra voluntad para que Él haga en conformidad a su propósito. A lo mejor no es que usted vaya a orar, pero ¿acaso si usted recibe la invitación a estar en la portería, es un trabajo menor? Si usted recibe la bendición que le dicen, usted esta semana va a hacer la ofrenda, ¿no es importante? Es importante, porque usted, cada hermano o hermana que entregue su ofrenda, usted le va a entregar una palabra de bendición y le va a decir, Dios le ama. Y cuando usted le entrega esa palabra, el Señor la confirma. Por lo tanto, todos los que estamos llamados al servicio del Señor, tenemos que obedecer como un instrumento de honra para la gloria del Señor. Jesús tuvo como hábito el obedecer y nos lleva a tomar la decisión de actuar conforme a Él lo hizo, porque Él es nuestro referente, basados en lo que Él ha dicho en su palabra, y buscar la dirección del Espíritu Santo. Hay cosas que no sabemos cómo hacer. Recuerdo que cuando se construyó este templo inicialmente, estuvo a cargo de la construcción de este templo nuestro pastor Julio Rojas. Estuve con él este fin de semana. Y el pastor Rojas era maestro, pero no sabía hacer este templo. Habían partes de este templo que él no sabía cómo hacerla. Y él dice que él oraba todas las noches y le decía, Señor, ¿cómo seguimos construyendo? Y en la noche el Señor le revelaba. Y hacer la cúpula, que mi hermano Jorge ahora por supuesto sabe hacerla, la primera de esta debe haber sido difícil hacerla, ¿cierto, hermano Jorge? No sabe. ¿Quién hizo la cúpula de la isla, que fue la primera?
el pastor Maldonado, que fue pastor en La Serena. Él construyó esa cúpula. En la cúpula. Claro, pero no es fácil hacer estos trabajos. El pastor Rojas, yo estuve con él en una reunión de pastores y me dijo que ahora fue a hacer la cúpula de la iglesia de Cartagena. Porque el Señor le enseñó. ¿Pero cómo le enseñó? Por oración. Y a través de sueños, el Señor le dio la manera de hacer estos trabajos para que queden bien hechos, pues, hermano. Porque uno puede también por ahí, como maestro chaquilla, hacer algo empeño, y si queda algo mal hecho, después queda mal para harto rato, ¿cierto? Así que Dios nos ayude. El referente de Jesús nos lleva a buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontramos indicaciones específicas en las Escrituras. Si nosotros buscamos la dirección del Señor, nunca nos vamos a equivocar. ¿Creen eso ustedes? La primera dirección la podemos encontrar en la palabra. Cada vez que usted necesite claridad en el Señor, de tomar una decisión, búsquela aquí. Si aquí está la respuesta a todo. Pero si algo de aquí no lo entendió, vaya a la oración también. Antes de leer la palabra oramos, ¿cierto? Pero le pedimos, Señor, deme la claridad. Quiero que esto me quede bien hecho, o quiero tomar una decisión acertada. Que Dios nos ayude. Jesús nos da señales claras de obediencia. Jesús en toda circunstancia obedeció a su Padre. Me gusta mucho esa alabanza que dice, dejando su trono de gloria. Entonces, ¿dónde situamos primero al Hijo? En el trono del Padre. Donde después lo vuelve a ver Esteban. Jesús, el Hijo, estaba en el trono del Padre, y en el trono del Padre, donde Él, adorado por los ángeles, recibe una orden. Tiene que ir a la tierra y tiene que llevar o ir a restaurar la relación que se había roto. Estoy pensando yo en la conversación del Padre y el Hijo. Y Él viene a nacer en María. ¿Y en qué cambia la condición en la cual Él estaba? Porque Él, que era adorado, viene acá y nace y escucha los mismos ángeles que escuchaba allá, ¿se acuerda? Porque escuchó unos ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nada más que en el cielo lo escuchaba cada rato, y acá fueron para anunciar que Él había nacido. Pero luego es puesto en un pesebre donde comían los animales. Y comienza esta historia terrenal de Jesús, donde lo vemos presentado en el templo, donde lo vemos a los 12 años otra vez en el templo, y de ahí hasta los 30, viviendo una vida terrenal lejos de las bondades que el cielo había reservado para Él. ¿Cómo logra aquello? En obediencia. Porque no hay otra manera de ejemplificar que Jesús haya aceptado cambiar su estatus o su zona de confort, sino por obedecer al Padre. Y allí es donde nosotros somos llamados también a seguir el ejemplo de Jesús en un acto de obediencia a lo que Dios nos está mandando. El resultado de la obediencia de Jesús tiene como resultado la salvación de nuestras almas. Él conocía el resultado. Él sabía que no había otra posibilidad de ser salvos, que el único sacrificio perfecto era Él. Por lo tanto, nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Y yo le pregunto a usted, ¿dependerá la salvación de alguien de su obediencia? Usted me va a decir, pastor, pero la obediencia, sí, pues. Y si yo tengo que predicarle a alguien y no le predico. Recuerdo, y creo que lo he contado más de alguna vez, esta historia del hermano Julio Vial. Y la voy a recordar porque el Señor me la recuerda. Me encontré con el hermano Julio Vial muchos años atrás y lo vi tan apenado. Le dije, hermano Julio, ¿qué le pasó? Se le ve triste. Sí, me dice, es que un vecino de ahí de La Gloria murió. Ay, sí, qué pena. Le dije yo, ¿y eran muy amigos? No, me dijo, era un vecino que yo lo saludaba.
Y claro, piensa que a alguien le da pena porque era alguien que tenía alguna relación, un nexo, un vínculo. Y él me dijo, no. Yo no entendía el motivo de su pena. Entonces insistí y le dije, ¿y cuál entonces es el motivo de su dolor? Y él me dijo, es que pude hablarle de Cristo y no lo hice. Parece que a nosotros también debiera dolernos. Porque depende de que si usted o yo a alguien le hablamos de Cristo, depende de su salvación. Si ya no quiere aceptar, es responsable. Pero ay de mí si no lo hago, dijo el apóstol Pablo. Mi amado, el Señor requerirá de nosotros que vamos donde Él nos manda. Por eso a veces, con un poco de frío, decimos, ¿pero qué voy a ir a la prédica? ¿Y sabe usted si acaso hay alguien a quien usted tiene que hablarle? A lo mejor usted no es la prédica, a lo mejor es en otro lugar o en otra circunstancia, pero si el Señor pone en su corazón hablarle de Cristo a alguien, más vale que lo haga, porque su obediencia puede producir salvación. Gracias a la obediencia de Jesús, nosotros somos salvos. En este texto que hemos leído, en el versículo 39, Mateo 26, 39 dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Sabe? Ese texto da a entender, o uno puede entenderlo, como que Jesús se estaba negando a pasar por ese sacrificio. Podría uno interpretarlo así. Pero no tenemos claro que Jesús sabía que no había otro sacrificio. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo era, me dispongo en tus manos para que tú hagas como tú quieras. A esto llamamos el sacrificio de la copa. ¿Y qué había en la copa? Porque Jesús dice esto, ¿no? Si es posible, pase de mí esta copa. O sea, simbólicamente tendríamos que pensar que Jesús tenía una copa. ¿Qué había entonces dentro de la copa? El pecado de la humanidad. Claro. Porque Jesús sabía que Él no estaba pagando algo propio. Porque si yo hago un delito y voy preso, estoy pagando mi propio pecado o mi propio delito. Pero Jesús no estaba pagando su delito ni su pecado, sino que estaba llevando el peso de la humanidad. Por lo tanto dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dice, y como un acto de obediencia, pero no sea como yo, no sea mi voluntad, sea su voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Pudo haber Jesús pedido ayuda al Padre para librarse de la muerte? ¿Qué le decían algunos en un momento? Si eres hijo de Dios, dile que te baje de esa cruz, y a nosotros también, ¿o no? ¿O acaso no fue eso lo que escuchó Jesús? Claro, querían confrontarlo para que él en su instante descendiera no de la cruz, sino de su obediencia. ¿Es acaso esta la primera vez que Jesús se enfrentaba a un momento como ese? Fíjese que no. En el libro de Mateo capítulo 4 nos cuenta la historia de que Jesús al inicio de su ministerio se fue al desierto y estuvo ayunando durante 40 días. Y dice que en esos 40 días Jesús estuvo bien, pero al día 40 tuvo hambre. ¿Es natural tener hambre? Claro, es natural. No hay problema. ¿Y qué hizo Satanás allí? Lo quiso tentar. Y usó algunos argumentos para tentarlo. Lo llevó a la santa ciudad. Primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, mire lo que le dijo.
Si eres, lo confrontó, le dijo, aquí voy a ver, po. No eres el Hijo de Dios, no tienes tanta autoridad. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía Jesús decirle a las piedras que se convirtieran en pan? ¿Acaso no tomó luego 5 panes y los multiplicó para que comieran 5,000 personas? ¿Le costaba algo a Jesús? Nada, pero Jesús no podía obedecer al enemigo, tenía que obedecer a su Padre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, no meridianamente, sino claramente y sostenidamente. Nuestra obediencia no es a esa tentación momentánea, nuestra obediencia tiene que ser al Dios eterno. Oiga, pero si me ganara el quino y parto a comprarme uno, porque al tiro nos ponemos dadivosos, ¿cierto? Oiga, si yo me lo ganara, yo, construiría un templo para el Señor. Yo no he visto ni un evangélico que le haya construido un templo porque se ganó el quino. Tampoco sé si algún evangélico se ha ganado el quino, ¿para qué estamos con cosas? Pero dudo que alguno lo hiciera, porque después que el dinero está en el bolsillo, la historia cambia. Y después el hermano llega generosamente y le dice, oiga, traigo una linda ofrenda para la iglesia, pero no es lo que había ofrecido. Amado, no dejes que la tentación por lo humano haga que cambiemos nuestra mirada del Dios Todopoderoso. Es bueno tener una linda casa, ¿cómo no? ¿A quién no le gusta tener una casa amplia? Ojalá con las mayores comodidades. Claro, tenlas, disfrútalas, pero que sigas siendo el mismo hijo de Dios que eres. Porque si cambia la comodidad por ser ese hijo de Dios humilde que eras. Oiga, yo me admiré en la visita de los hermanos alcaínos, que con qué humildad alababan a Dios. Y el pastor, ¿cierto? Oiga, cantó toda la noche, predicó. Parece que la voz no se le agotaba. Cantaron el himno que dijeron que era el último. Lo cantaron como 3 veces y estaba paradito todavía. Yo creo que si a ese hombre le dicen hagamos una vigilia, se queda ahí al tiro. Porque cuando hay obediencia a Dios, Él renueva las fuerzas al cansado. Que Dios nos ayude. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Así que Jesús tomó las piedras y le dijo, conviértete en pan. ¿No? No. Dice el texto bíblico que Jesús respondió, escrito está. Aquí hay algo tan importante, por eso que usted debe usar la Biblia como el escudo de fe. Conocer la palabra. Escrito está. Oiga, qué importante usar ese término, ¿eh? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús dejó de tener hambre. Físicamente no. No, pues si no comió. Continuó la retórica del diablo, ¿no? Dice que ahora lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y lo puso de pie sobre el pináculo del templo. ¿Cuál es el pináculo? La parte más alta del templo, ¿cierto? Y allí probó otra área de Jesús. Si eres hijo de Dios, tírate. Lo provocó, Ya, pues, tírate. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Todos sabemos que eso está en el Salmo 91, ¿cierto? Estaba bien porque ahí donde la provocación tenía que decir, ya me tiro total, de seguro que los ángeles vienen. Y claro que hubieran venido, pero le hubiera obedecido a Satanás. Y no era necesario, si Jesús no es Superman, no necesitaba volar. Jesús respondió, no puedes probar al Señor tu Dios. Ahora, ¿a Jesús le interesaba mostrarle algo al enemigo? Otra vez lo llevó ahora a un monte muy alto. ¿Y qué le ofreció? Todos los reinos de la tierra. Le ofreció poder. Le ofreció autoridad y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Y Jesús lo reprendió. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y después de este acto tan glorioso de Jesús, dice el texto de Mateo 4, entonces el diablo le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. A lo mejor le trajeron pancito. No sabemos, pero ¿por qué no? Si a Elías le llevaron carne y pan los cuervos, ¿por qué los ángeles no le podían traer una tortillita con chicharrones? Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, es necesario pagar un precio por la obediencia. Y cuando su obediencia no tenga costo, tenga cuidado, porque a lo mejor no está obedeciendo. Si mi obediencia no tiene costo, a lo mejor yo me estoy acomodando nomás. Siempre una obediencia necesariamente tendrá un costo. Satanás buscó todas las alternativas para que Jesús le obedeciera. ¿Cuántas veces el enemigo buscará y nos extenderá con un lenguaje sutil? Conocen a esa gente que va detrás suyo y le dice: usted que es tan simpático, usted que es tan buena gente, y le hacen tanto cariño que usted llega a quererlo. ¿Cómo no se va a dar cuenta, o cómo a lo mejor hasta yo no me doy cuenta, que son instrumentos del enemigo, que no están allí para crecer ni para aumentar, sino que están allí para destruir? Amados, necesitamos tener esa capacidad de discernimiento para darnos cuenta aquello que nos conviene y aquello que no nos conviene. Vamos al texto de Mateo 16, 21. Aquí se da esta historia que les acabo de contar. Mateo 16. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte. Mire, usted sabe la figura de Pedro, ¿cierto? Pedro recién en el texto anterior había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había dicho: Pedro, ¿quién te lo reveló? Quien te lo reveló no fue carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el pecho de Pedro se le agrandó. Y Pedro fue como ese pavo real. ¡Wow! Todos lo miraron y dijeron: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que ese es uno de los problemas teológicos que algunos no han podido descubrir, ¿cierto? Que no hablaba de Pedro sobre el cual levantaría la iglesia, sino de lo que Pedro había dicho. Porque la roca no puede estar sobre Pedro, la roca está sobre lo que Pedro dijo: y tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad que Pedro declaró. Después de esto, y Jesús diciéndole: es necesario que yo vaya a Jerusalén, Pedro lo tomó aparte. En otras palabras le dijo: mire Jesús, venga para acá que le voy a dar un consejo. ¿Se lo logran imaginar ustedes? Porque Pedro se había agrandado. Nuestro obispo Ulises, un hombre tan sano y tan sabio, que cuando alguien lo trata así, él guarda silencio, escucha, no dice nada, porque sabe que es mejor escuchar, que para qué calentarse la cabeza. Pero claramente Pedro no podía ponerse en ese sitial, por hermano. Ni yo ni ustedes tampoco. Porque está bien que a veces le acertemos y perdónenme la expresión, a veces le ayuntamos porque tenemos don de cachatilla nomás, pero de ahí a que tengamos toda la sabiduría tampoco, hermano. Es la pura gracia del Señor.
Entonces a veces por misericordia Dios nos usa y después andamos, aquí vengo yo, ¿ah? Perdónenme. Y a veces el Señor ese día no nos usa. ¿Cómo quedamos, hermano? Humillados. Lloramos. Aquí estamos los predicadores, seamos honestos. Decimos, Señor, ¿en qué me equivoqué? Y el Señor no nos dice nada. Pero su palabra dice que al que se humilla. ¿Qué le hace al que se humilla? Y al que se cree grande, al altivo. Y cuando me mira de lejos, ¿tengo algo yo que decir? Ahí quedó el pastorcito, ¿no? Ahí quedó el predicador, el estrella. No, aquí en la iglesia no hay estrella, la estrella está en el cielo, por si acaso. Que Dios nos ayude. Y ahí está Pedro, pues. Mire, continúa la lectura conmigo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Mire qué agrandado, oiga. Mire, Jesús, nunca más diga esto usted. Esas palabras no se dicen, La próxima vez que lo diga lo voy a llamar la atención. Mire cómo. Reconvenir, ¿eso es reconvenir o no es así? A reconvenirlo. Bendito sea Dios. Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Wow. Yo no me atrevería a decirle a un hermano Satanás, aunque a veces dan ganas. Oiga, ¿por qué Jesús le dice eso a Pedro? Porque claramente Pedro estaba haciendo un obstáculo para lo que Jesús estaba ordenado a hacer. Iglesia amada, la obediencia muchas veces pasa por sobre ese cariñoso que viene a usted a frenarlo y a decirle cómo vaya a ir a la iglesia si está lloviendo. Cuídese, le dice. El otro día me llamó la hermana María y me dijo, Pastor Franco no va a ir al culto a Gacitúa porque hace mucho frío y él se tiene que cuidar. Y yo le dije, hermana María, en Gacitúa hay aire acondicionado y lo que se demora en entrar de la iglesia al templo no es casi nada. No, si ya le dije que no fuera o no sé qué. Yo llegué a Gacitúa y cuando miro para el coro, ahí está el hermano Franco, oiga. Claro, después vi que el auto del hermano Guillermo está estacionado fuerita del templo, así que caminó como 3 pasos y ya estaba dentro. Y el culto estuvo hermoso, hasta aplausos se llevó el hermano Franco. Y el viernes me dijo a la hermana María, oiga, que volvió contento el Franco. ¿Y si no obedece? No, pero hubiera visto el culto por internet. No es que ahora estamos así, pues, oiga. No, los hermanos mandan WhatsApp. ¡Oh, pastor, qué maravilloso! Tomando té, sirviéndose su pailita con huevo. Es bueno, pero ¿a dónde tenía que estar? Háblale a tu pueblo, mi rey. No digo por usted, hermana Marcela, porque usted al menos viene igual. Lo digo por otros que me escriben también, porque usted me escribe pero se goza. Pero usted vino, hizo su programa seguramente. ¿Ve? Pero hay otros que no vienen a la escuela dominical y después en la tarde se gozan en la casa, igual que este estudio bíblico. ¡Ay, cómo me habló el Señor! Y ahí están. En la casa es igual. Pastor, si ahora con la tecnología es lo mismo, dancen en la casa, ¿se atreven? Algunos tienen ganas de danzar en la casa, pero por los que impusimos las manos estaban aquí. A los que le dijimos, Cristo está aquí, pide lo que quiera, estaban aquí. Me llamó una hermana y me dijo, mi pastor, anoche el Señor me sanó, me fortaleció, quitó de mí la carga que llevaba. Amado, el Señor quiere obediencia. Así que a veces vamos a tener que ser un poco más sinceros, parece, ¿no?
Quítate de aquí, Satanás, le dijo. ¿Me eres tropiezo? Mire, le dijo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vale decir, quieres que acomodemos el evangelio a los hombres. Y este es un problema de este tiempo. Porque eso es lo que quieren, pues. Acomodar el evangelio. Líbranos el Señor. Líbranos el Señor. Dígame amén usted. Y el día que yo lo comience a acomodar, acuérdenme a mí. Y dígale, pastor, no acomode el evangelio. Porque la palabra del Señor ya está escrita. Mi amado, la intención de Pedro no era mala, pero retenía el acto de obediencia de Jesús. Muchas veces y sin mala intención, nuestras propias familias nos frenan ese acto de obediencia. Recuerdo que el año pasado que tuve cálculo, ¿no? Y el día que yo estaba con una crisis, estuve todo el día acostado. Y como a las 6, mi esposa me vio que me levanté. Y me dijo, ¿para dónde va a ir? A predicar a las Mercedes. ¿Pero cómo va a ir así? No, si me siento bien, mis hijos me vieron lo mismo. Y me sentía bien, ¿verdad? Llegué a las Mercedes y prediqué afirmado el púlpito. Porque los dolores. Llegué a la casa, hermano, y los dolores eran fuertes. Me fui al consultorio y me pusieron una inyección. Volví a la casa, me acosté, duré como una hora acostado, me levanté otra vez. Partí para el consultorio, estuve como 8 horas más, no sé cuánto. No dormí en toda la noche. Pero al otro día se me pasaron todos los dolores. Le voy a echar la culpa a la obediencia. Y algunos de ustedes me va a decir, pastor, pero también hay que ser prudente. Y les pido perdón por esto, pero a veces en pos de la prudencia la transformamos en otra cosa. Porque por la misma prudencia algunos templos, no sé si todos no, pero algunos templos estuvieron cerrados más allá de la cuenta. Nosotros al revés, en favor de la prudencia lo abrimos rapidito. ¿Se acuerdan cuando hacíamos culto al aire libre? 20 hermanos nomás. 20 el jueves, 20 el martes, 20 el jueves, y el domingo no se podía porque el domingo teníamos cuarentena, había que tener los templos cerrados, pero martes y jueves, y ahí estábamos con los cultos al aire libre, y gracias a Dios no le dimos tanto lugar a esa media prudencia, media rara, encuentro yo, ¿no? Porque aquí el Señor nos mandó a obedecer. Que Dios nos ayude. Jesús nos hace saber que la obediencia tiene un costo. En el momento de más dolor, Jesús oró al Padre. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. El costo de la obediencia es esta comparación que hace Jesús en el Getsemaní. ¿Pero alguien conoce el costo de la desobediencia? ¿Cómo se siente un hombre o una mujer que habiendo recibido una orden para obedecer, luego se dio cuenta que si hubiese obedecido, la historia hubiera sido diferente? No lo digo que aquí aparezca en la Biblia, pero sí hay una historia bíblica que podemos hablar del costo de la desobediencia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el personaje? Jonás. Y yo que he estudiado un poquito la Biblia hasta me dan ganas de defenderlo. Porque Jonás tenía razones para no ir a Nínive. ¿Cuál era la razón? Es que el que gobernaba Nínive era un gobernante despiadado. Y que en la lista para las próximas conquistas estaba el pueblo judío. Por lo tanto, del punto de vista patriota, Jonás quería que Nínive se muriera lo antes posible para que dejaran de invadir. Tenía razones lógicas. Pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo, anda a Nínive y proclama la palabra. ¿Y para dónde apareció Jonás? Se fue para otro lado. Tomó una nave que se fue a Tarsis. ¿Llegó a Tarsis? No llegó. No llegó porque el que actúa en desobediencia no hace ni lo uno ni lo otro. ¿Me escucharon bien? Aquel que actúa en desobediencia y dice, no, voy a irme en vez de ir al culto, voy a irme allá a la playa. No, total, 8 días voy y va a caminar a la playa, queda en pana. Le estoy sacando la gratis, ¿eh? Porque a algunos les pasan parte y otros chocan. Y ahí hay que ir a buscarlo y orar por ellos, más encima los modelos.
No sé si es verdad, hermano. ¿O ustedes creen que a mí no me molesta eso? Si yo tengo buena memoria, hermano, ustedes supieran, yo de aquí del púlpito los días de los cultos generales ya preferí no amargarme más. Pero le pego una pura mirada y sé de a dónde faltan los hermanos. Los podría hasta anotar, hermano. ¿No es que yo visito los locales? Mi hijo de repente me dice, yo no sé, papá, ¿de dónde usted tiene tanta memoria? Usted saluda a los hermanos y a todos se lo sabe, y algunos hasta se sabe hasta los dos nombres. Y más encima dónde viven. Pero amado, el acto de obediencia tiene un costo. El precio de la desobediencia es muy caro, amado. Por favor, no juegue con esa desobediencia en el límite ahí. ¿Le obedezco o no le obedezco? Ni lo dude, no lo ponga ni siquiera como posibilidad. No, al contrario, usted tiene y yo tengo que actuar en obediencia porque la bendición de la obediencia tiene un costo, pero el resultado será gloria, será bendición. Amado, necesitamos actuar en obediencia. En el jardín de Getsemaní, el Padre le mostró a Jesús el costo de su misión. Jesús volvió a responder: lo voy a pagar, lo voy a pagar. Hay un precio por la obediencia y frecuentemente la obediencia requiere que abandonemos nuestra conveniencia. Esa conveniencia de, voy a orar por el enfermo, tomo 11. ¿Usted cree que a mí no me llaman de repente cuando yo estoy sentado, listo para tomar 11? Y ahí está mi esposa, ¿para qué voy a decirle yo? Podrían preguntarle a ella. ¿Y qué digo yo? Después se calienta nomás, pues. O si llego muy tarde, como otra cosa. ¿Cuál es el problema? El obedecer es más importante que la comida. Pero es que yo ya estoy acostado ya. Ya llegará el día para dormir. Todo tiene su tiempo. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, es más importante la obediencia, nuestra conveniencia y comodidad. A veces cuando no teníamos nada estábamos dispuestos a ofrecerle todo al Señor. Yo he escuchado tantas veces esta historia y me la trae a colación el Señor. Cuando estaban los hermanos en la isla y iban los hermanos de San Luis a apoyar. Camino de tierra. ¿Cómo se llama el canal que había ahí que pasaba el agua? El canal existe, pero ahora está con la patagüita. Y ahí los hermanos tenían que sacarse los zapatos para pasar porque pasaba un canalcito con agua. Yo no creo que alguna vez haya ido yo caminando. A lo mejor me llevaron, no lo sé. Pero los hermanos de aquí de San Luis hicieron una promesa, ¿cierto, hermano Erasmo? Cuando esté pavimentado, vamos a ir más seguido. Pavimentaron y no fueron más. No me diga que era mejor que no estuviera pavimentado, porque es mejor el camino pavimentado. Pero a veces cuando no hay un auto a la puerta, ¿por qué no vino? No tuve en qué ir. Pero para ir a hacer un trámite, para ir a veces, al pago, obviamente. ¿Y acaso el Señor aquí no tiene el mejor pago de todo? Oiga, si yo he llegado a acusar de todo. Algunos dicen, no, es que van muchos hermanos. Mejor, pues. Si en el cielo vamos a estar todos juntos, pues. Si no se acostumbra aquí, ¿cuándo va a disfrutar allá? Bueno, le hablo a ustedes que vienen más encima. Pero díganselo a los demás. Hay que dejar la conveniencia, hay que dejar la comodidad en el altar del sacrificio. Un evangelio sin sacrificio puede ser demasiada comodidad. Y la comodidad a los cristianos, siendo honestos, no nos hace bien. Por eso a mí no me gusta la flojera ni el ocio. A mí me gusta que le pongamos color, que mojemos la camiseta. Hay que ponerle empeño. Mientras hayan fuerza, hermano. Cuando ya no nos queden fuerza, que más encima alguien diga, a este envejeció y más encima es flojo, nos van a poner en la lápida, aquí sigue descansando. El otro día conversamos con alguien y alguien le preguntó, ¿qué hace durante la mañana? Descanso. Y en la tarde sigo haciendo lo mismo, dijo.
Claro que es una persona que ya está jubilada, retirada. La base para obedecer son las Sagradas Escrituras. Mi amado, cuando Jesús estaba en la cruz, expresó una necesidad. Tengo sed. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que él hiciera por medio de las Escrituras. Cuando yo leo la historia de Abraham, por eso dije al principio que para mí era más fácil hablar de Abraham, aunque su sacrificio es tremendo. Pero es un hombre, Jesús es el Hijo de Dios. Pero Abraham no se queda abajo tampoco. Por algo le llaman el padre de la fe. Amados, si tenemos una decisión para seguir a Cristo, la obediencia tiene que ser nuestro norte. Si usted quiere seguir a Cristo a la pinta suya, perdóneme, seguramente no va a llegar muy lejos. Pero si su decisión es seguir a Cristo, conforme a Él le ordene, usted tiene pavimentado el camino. Llegará hasta el final, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Parece que los evangélicos de hace 40 años atrás tenían algunas características un poco mejores que las que somos modelos de este tiempo. Porque les costaba menos echar el pie al camino o mojarse en una noche de lluvia con una manta de Castilla, sabiendo que no tenían un vehículo para regresar. No estaban esperando si alguien les llevaría de vuelta, y si alguien les llevaba, era la misma gloria de Dios. Ya estaban preparados para caminar de regreso. No había inconveniente en llegar a la casa. Nosotros conocemos la historia de nuestro pastor Estelio y sabemos que él nos contó tantas veces que él hubiera deseado pagar al predicador después de haber predicado 2 horas y a veces 3. Y él decía, de eso nos contó siempre, que él pensaba cuánto cobrará para que siga hablando de esas maravillas del Señor. Y hoy día nosotros, cuando un predicador pasa de los 40 minutos, parece que el reloj fuera instantáneo porque se comienza a mover. Los clamores se terminan y hasta el predicador más entretenido se da cuenta que la iglesia le está dando una señal, cuando debiéramos anhelar que la palabra de Dios fuera predicada, cuando debiéramos ansiar recibir más y más palabra, porque 5 minutos más que estemos en el templo y 5 minutos más que la palabra nos rodea, son 5 minutos menos que tenemos para involucrarnos en algo que nos puede alejar de la gracia de Dios. Enemigos de la obediencia. Estoy terminando para que no se asusten. En primer lugar tenemos la carne. Esta carne, esta comodidad. ¿Qué es lo que quiero yo físicamente? Quiero comodidad. Sí, yo quisiera estar haciendo este estudio bíblico al lado de la estufita. Pero les cuento algo. Cuando yo comencé este estudio de hoy, parece que el Señor me puso acá arriba un aire acondicionado. Si supieran ustedes que tengo mis pies calentitos y la estufa está allá. Pero físicamente uno quisiera comodidad. Por lo tanto, tiene que vencer esa comodidad por obedecer. En segundo lugar, tenemos que tener cuidado con lo que pasa en nuestra mente, porque aquí es donde el enemigo siembra. Oye, pero no vinieron los hermanos porque los tenía aburridos. La hermana Carmen es tan simpática. Cuando voy para allá y la voy a buscar, me dice, ya venía a paliar otra vez, me dice. El domingo la pasé a ver y me dijo, hoy día palea tranquilo porque no voy a ir. Lo hace con una alegría agradable. Pero amado, ¿cuántas veces a un predicador el enemigo le habla a la mente y le hace sentir que cometió un error? Mi amado, todos nos podemos equivocar. Somos humanos. Y a lo mejor hasta citamos un texto mal o nos equivocamos en una palabra. Porque, como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Sentado hasta yo lo hago bien. Oiga, no era tan difícil predicar para la pandemia. Algunos de ustedes tienen que a mí haberme escuchado unos mensajes tremendos para la pandemia, pero yo tenía el computador al frente con definiciones que yo podía leerles, pues. Aquí no las tengo que leer, aquí tengo que hablar solo de la gracia que Dios me dé.
De hecho, hasta un predicador que yo conozco, que la única vez que me lo ha dicho, me dijo, oiga, ¿y ese mensaje que predicó el domingo? Me dijo. Sí, le dije yo, ¿qué pasó? ¡Wow! Sí, pero es fácil marcar definiciones con el computador prendido y decir que esto significa esta palabra en hebreo, en griego y en arameo. Pero lo estoy leyendo. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Tercero, un tercer enemigo es dejar para más tarde. No, mañana estudio. Más rato oro. Hay que tener cuidado con esas intenciones porque así es como vamos dejando todo para después. Y cuando usted llegó a la hora de la oración ya se tuvo que ir. Entonces, ¿qué le ponemos al despertador? A tal hora. Y cuando me levanto, me suena el despertador, digo 5 minutitos más. ¿De quién eran esos 5 minutos? ¿A quién se los va a quitar? A la oración. Entonces, cuando se puso a orar, estaba comenzando a dar gracia. Oh, estoy en la hora. Señor, vaya conmigo, amén. Cuarto enemigo, la conveniencia. Sí, pues, ¿conviene o no conviene? No, pero sí. Yo contaba esto otras veces. Día de lluvia, voy a un culto de los nuestros, poquitos hermanos. Pero había un hermano en particular que me llamó la atención y fue, parece que el primero que vi después. Le dije, hermanito, lo eché de menos en el culto anoche. Mi pastor, si estaba lloviendo. Y dije, pero usted tiene auto. Sí, pero igual, esa fue la respuesta. Eso es conveniencia. Usted me podrá decir que no hay estacionamiento, deberá dar gloria a Dios por eso. Sí, porque quiere decir que la iglesia está bendecida. Si yo le pregunto a alguno de ustedes dónde se estacionó, va de alguien me va a decir, en la otra cuadra, pastor. Claro, si esta cuadra es cortita, debe haberse llenado el tiro. Aún con esta asistencia. Que Dios nos ayude. Para servir a Cristo no hay que buscar la conveniencia. Mi obediencia no puede ser por conveniencia. Me mandaron enviado y no tengo en qué ir. Esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Y cuando mandamos a un hermano a las Mercedes, nos gusta saber si va a tener en qué ir. El otro día le pedí a una hermana que fuera a predicar a las Mercedes y le dije, mi hermana, su esposo está acá, ¿cierto? No, me dice mi pastor, mi esposo anda de viaje. Ah, entonces no va a poder ir. ¿Y a dónde me iba a mandar? ¿A las Mercedes? No se preocupe, me dijo. Contrato un Uber. No, pero no, si mandamos a otro, pero no, yo voy. Al minuto, a los 2 minutos después me escribe, está listo. No sé si la habrán venido a bajar, hermano Bani. Porque si no, no tuvo que venir, si capaz que esté allá todavía. Ah, contrató un Uber de vuelta también. Que Dios nos bendiga. Ah, de ida y vuelta. Era el mismo Uber entonces que había contratado. Que Dios nos bendiga. Y el quinto enemigo es que ir a pensar la gente. Para obedecer. ¿Qué ir a pensar la gente? ¿Sabían que siempre la gente opina? ¿Y usted puede quitarle la libertad de opinar? No, no, si todos son libres, el que quiere opina. Pero si fuera por eso, no hubiéramos hecho nada, pues, hermano. No piensen en lo que opina la gente, piensen en lo que opina el que lo tomó por soldado. Y si tiene claro que el que lo tomó por soldado lo tiene donde lo tiene, entonces dedíquese a obedecer. Muy bien, vamos a cantar el himno final porque se me pasó la hora. Hermano Estelio, ¿puede venir a tocar la guitarra? Lo veo que está ocupado ya. Vamos a cantar la alabanza, la senda ancha dejaré. Ya, está ocupado, así que voy a tocar yo nomás. ¿Esto no es? ¿Dos? La senda ancha dejaré. Yo quiero por la angosta andar. El mundo no sabrá por qué, mas voy a mi celeste hogar.
Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y hermanas. Muchas gracias por haber venido a este estudio bíblico. Vamos entonces a invitar a nuestra pastora para que nos acompañe y dé los servicios de la semana. Que Dios nos bendiga.